Bienvenidos a Easter Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Gracias por suscribirse a mi canal. Hoy hablaremos de la pregunta que escuchamos con frecuencia. ¿La estrella de la organización a la que perteneces es diabólica? Mi respuesta a la curiosa interrogante es negativa, aunque comprendo mejor la inquietud que causa el símbolo. Luego de investigar, además de hacer una búsqueda online, descubrí que el discurso de terror contra la Estrella de Oriente es utilizado convenientemente por algunas personas que se identifican como religiosos. Incluso dicen haber sido miembros de la orden. La imagen subliminal que algunos detractores de la Estrella de Oriente nos dibujan sobre esta organización de la familia masónica es escalofriante. Estos peculiares acusadores presentan a los afiliados de la orden como brujas y brujos, adoradores del macho cabrío. Acusan a sus afiliados de tener pacto con el diablo. Estigmatizan nuestra sociedad con historias alucinantes, en muchos casos aterradoras, fabricadas alrededor del aquelarre. Los críticos de la Estrella de Oriente indirectamente han promovido este programa, realizado con la finalidad de compartir mi experiencia personal como participante de esta sociedad. Trataré de aclarar algunas ideas inexactas y disipar los prejuicios que se vierten sobre nuestra antigua organización. Suspicacias muchas veces asociadas con su símbolo organizacional. Somos brujitas malas y nos gusta asustar a todos los niñitos que dormidos están. Es el coro de una canción entonada por mis hijas en una obra musical de la escuela primaria. Pero esta dulce y tierna imagen contrasta con la realidad que supuestamente significa ser una bruja. Es fácil para todos imaginar una bruja. Su imagen se ha incorporado y se repite en muchas historias y en los cuentos infantiles que escuchamos desde nuestra infancia. La bruja es una mujer hedionda, greñuda, vestida con larga capa negra, con la nariz aguileña, una verruga en el mentón, desdentada, con largos y huesudos dedos y afiladas uñas, pero sobre todo, ruin y perversa. Según la tradición, las brujas tenían un pacto con el maligno, arreglo otorgador de poderes, capaces de causar maleficios sobre las personas, su salud, familia, economía o bienes. La afinidad diabólica con las brujas podía verse reflejada en una inteligencia prominente o en la belleza perturbadora de muchas mujeres que podían enloquecer hombres con solo mirarlos. Muchos de estos y otros atributos en nuestros tiempos no son un misterio ni prejuicios de la gente educada, nunca más. ¿O sí? Al tomar conciencia del asunto, me sorprendió el esfuerzo, incongruente con mis parámetros, de ciertos religiosos y de personas que dicen adorar a Dios, particularmente diestros en desprestigiar y sobre todo atemorizar al prójimo. Me asombró el método y su filosofía, nada más efectivo que utilizar al demonio para influir en el pensamiento de cualquier persona. Es cómodo creer que todas las acciones consideradas malas, perversas, equivocadas o vergonzosas de los seres humanos son livianamente atribuidas a la responsabilidad exclusiva del mal y su empresario, el diablo. Sería terrible para algunos descubrir que este espeluznante enemigo está dentro de nosotros mismos y es tan grande como nuestro anhelo de maldad.
Muchos miembros de la Estrella de Oriente pensamos que todas nuestras acciones tienen consecuencias y que somos los únicos responsables de ellas. En la orden, aceptamos solo la creencia en el Ser Supremo, aquel que todo lo puede y nos dota de libre albedrío para dirigir nuestro camino en la vida. Como podemos apreciar, la imagen de las brujas y su socio el diablo representan todo lo oscuro, malo y perverso que pueda existir en este mundo. Está grabada con fuego en nuestro subconsciente, en el sentido más exacto de la palabra. Nuestra civilización, la historia hasta la fecha y la gran influencia de los medios de comunicación y entretenimiento han logrado arquetipos contra los cuales no existe fácil protección y nos producen el efecto paralizante del miedo que estupendamente describe Graham Young en un párrafo de su libro Memoria del Miedo. Él dice: nunca se pierde la imagen del miedo, simplemente se archiva para siempre como un recuerdo vergonzoso. El terror paraliza, la histeria avergüenza, el miedo humilla. Las dos primeras sensaciones son incidentales y se desvanecen. El miedo es un compañero constante. Muchos fieles y piadosos caudillos aún continúan la peligrosa práctica ancestral de usar el miedo que angustia, que hunde al individuo en un estado de zozobra como método de manipulación y pone en peligro al objeto del odio, porque la presa del miedo, al estar obnubilado por el terror y no pensar con claridad, puede ser capaz de acciones temerarias. Es lamentable, pero la capacidad creativa de algunas personas para lo enfermizo, terrorífico o desagradable supera la imaginación. La Estrella de Oriente no se libra de ser utilizada en este sentido. Como imaginarán, dada la situación de vulnerabilidad de las mujeres en el medioevo, fueron ajusticiadas en mayor número que los hombres. Para hacer una acusación de brujería no se necesitaban pruebas, no había opción a defensa. Bastaba un testimonio y eran candidatas idóneas para la hoguera. Sin ir muy lejos, en la ciudad de Salem, Nueva Inglaterra, en 1692, 400 mujeres fueron acusadas de practicar brujerías. En 7 meses, fueron ejecutados 7 hombres y 13 mujeres. Más de 3 siglos después de que fueran juzgadas y colgadas en la horca como brujas, en el año 2001, 5 de estas mujeres fueron oficialmente rehabilitadas por las autoridades del estado de Massachusetts. Es decir, no eran ni nunca fueron brujas. ¿Entienden el riesgo de no aclarar una situación infamante? ¿Lo dañina que puede ser una palabra malintencionada? Aún hoy, muchas personas están en prisión por esta causa. Como diría mi abuela, el agresor lanza la piedra y esconde la mano, pero ante su ignominia no hay atenuante. La Orden de la Estrella de Oriente es una organización fraternal, social y familiar, compuesta con personas de profundas convicciones espirituales, sinceros objetivos y fines determinados. Nuestros esfuerzos están dedicados a respaldar causas benéficas. Nuestra orden no es una religión, sino que deja las creencias a la libertad de conciencia de cada uno de sus miembros. Es una organización filosófica que busca el progreso humano en todas sus formas, respeta y defiende la libertad de conciencia. La Orden de la Estrella de Oriente es una organización filantrópica. Se distingue por el amor de sus actos hacia todos los semejantes
y por las obras en bien de la comunidad, que generalmente no se hacen públicas. Recordemos que la naturaleza, que es la expresión más pura de Dios, hace al ser humano libre e igual a sus semejantes por nacimiento. Le da pulmones para respirar, aire para oxigenarse, boca para hablar y alimentarse, piernas para moverse, cerebro para pensar y hacer, un corazón para actuar con justicia, amor y caridad. Pero muchos quieren un individuo ignorante, supersticioso, torpe, corrompido, temeroso, que no piense y que solo reaccione buscando seguridad. No se da cuenta que le niegan la capacidad de razonar y de trascender. Hay poderes taimados, ajenos a Dios tan proclamado y a la naturaleza, esmerándose por esclavizar a los individuos, utilizando sus propios miedos y debilidades. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. En la casilla de descripción hallarán los vínculos donde conseguirlos. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, les sugiero suscribirse a mi canal. Si desean hacer alguna pregunta o tienen alguna duda, pueden dejarla en la sección de comentarios. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.